Bien, en la tarde habíamos visto con otro grupo un repaso de integrales en esta región de integración y cambio de orden. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso y luego pueden ver la grabación. Bueno, vamos a tratar de alcanzar a resolver algunos ejercicios de las sesiones pasadas. Entonces, inicialmente necesitamos conocer integrales de las funciones elementales, ¿no? Entonces, conocemos la integral de la función polinómica o algebraica, si quieren llamarlo. En este caso aumenta uno su exponente y eso mismo pasa a dividir, ¿ve? Se pone más una constante de integración. Luego tenemos la integral de la función seno, por ejemplo, es menos coseno, ¿verdad? Y más la constante de integración. Tenemos también la integral de la función coseno, que es seno, ¿verdad? Más una constante también. La integral de la función exponencial, que es la misma función exponencial sobre el logaritmo natural de la base de esa exponencial, ¿verdad? Más una constante. 5. De igual manera tenemos la integral de 1 sobre x, que es la logarítmica, ¿no? Y obviamente los métodos de integración que conocemos, sustitución, integrales por partes, fracciones parciales, ¿no? Y todas las variaciones de eso. Entonces, nos interesa a nosotros las integrales múltiples, ¿no? ¿No es cierto? Nos interesan las integrales múltiples. Bien, por ejemplo, integremos la función de 1 a 2 y aquí de 0 a 1 de la función x más y. Primero respecto a x, luego respecto a y. Esto podemos denotarlo de la siguiente manera, así tenemos que pensar. Primero integramos respecto a la primera variable que aparece acá, la primera diferencial, que es x, ¿no? Diferencial de x. Entonces integramos todo lo que está dentro del corchete verde. Si no lo podemos ver bien, podemos también denotarlo de esta manera, de 1 a 2. Y aquí lo ponemos diferencial de y vamos a integrar primeramente lo otro, ¿no? X más y diferencial de x. Y tenemos que integrar eso. Entonces, aquí nos concentramos como si fuera una integral simplemente respecto a la variable x, ¿ok? Entonces integramos de 1 a 2. Aquí, respecto a x, vamos a tener x al cuadrado sobre 2 más yx. Y eso tenemos que evaluarlo de 0 a 1, ¿eh? Nos falta integrar respecto a y.
Bueno, desarrollamos los límites de integración. Aquí tenemos un medio, tenemos que desplazar de 0 a 1, entonces en el límite superior se desplaza con positivo, ¿no? 1 al cuadrado. Para el límite inferior se lo pone con negativo, ¿no? 0 al cuadrado. Más y aquí va a ser 1 menos 0, ¿verdad? Diferencial de y. Entonces, desarrollemos lo que ha quedado aquí. Aquí va a ser un medio más y diferencial de y, ¿no es cierto? Entonces desarrollamos esta integral. Aquí vamos a tener un medio y más y al cuadrado sobre 2. Esto tenemos que evaluarlo de 0 hasta 1. Entonces aquí tendríamos un medio por 1 menos 0 más un medio por 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Finalmente ahí vamos a tener un medio más un medio y eso da 1, ¿no ven? ¿Es cierto? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bien. Entonces veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. La integral de 1 o de 0 a 2 lo vamos a poner. Y aquí de x vamos a esto mejor. De 2 a 4. De x al cuadrado a x. No lo estoy visualizando gráficamente. A ver. Pongámoslo esto nomás. De 0 a 1. Aquí de x al cuadrado a x. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá, x menos y. Diferencial de y, diferencial de x. Entonces, nuevamente, integramos primero respecto a y. Aquí lo vamos a dejar. A ver, diferencial de x. Integramos respecto a y. Vamos a tener xy menos y al cuadrado sobre 2. Y aquí evaluamos de x al cuadrado a x. Y nos falta integrar aún respecto a x. Bien, evaluando en los límites de la integral. Aquí vamos a tener x, en lugar de y ponemos x y menos x al cuadrado, ¿verdad? Límite superior menos límite inferior. Aquí sería x al cuadrado menos x a la cuarta, ¿no es cierto? X al cuadrado es x a la cuarta. Tenemos que integrar respecto a x. Bueno, desarrollamos todo lo que está dentro de la integral. Aquí tenemos x al cuadrado menos x al cubo menos x al cuadrado medios menos x a la cuarta medios. Diferencial de x. Integramos. Aquí vamos a tener x al cubo sobre 3 menos x a la cuarta sobre 4 menos x al cubo sobre 6
menos x a la 5 sobre 10, ¿no ves? Que recordar que estamos multiplicando el exponente en el denominador, 3 por 2, 6, y aquí 5 por 2, 10. Esto evaluamos de 0 a 1. Aquí vamos a tener entonces 1/3 por 1 menos 0, menos 1/4 por 1 menos 0, menos 1/6 por 1 menos 0, menos 1/10 por 1 menos 0. ¿Ya? Entonces tendríamos 1/3 menos 1/4 menos 1/6 menos 1/10. ¿Cuánto sale eso? Calculen, por favor. 1/3 menos 1/4 menos 1/6 menos 1/10. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Menos 11 sobre 60. Bien. Entonces, veamos ahora región de integración. Y cambio de orden. ¿Está bien? Entonces, en este caso, tenemos dos tipos de regiones de integración, ¿ve? Tipo 1. Hay que entender bien esto. Y vamos a dibujar el plano cartesiano. Aquí también seguramente vamos a necesitar. Ya. Entonces acá, en el primer caso, vamos a tener unas funciones de este tipo. Primero integrando respecto a x, luego respecto a y. Este va a ser el tipo diferencial de x, diferencial de y, ¿ok? Entonces, por la izquierda vamos a tener una función de donde en esta sección siempre va a partir de ahí. Y por la derecha vamos a tener una función que nos detenga. ¿Ya? Y para y va a ser simplemente constantes. Tienen que ser rectas nomás. De esta forma. Entonces, en esta región siempre se sale de esta función de la izquierda y nos detiene la otra. ¿Ya? Así.
Entonces, fíjense que estamos partiendo siempre de la verde y nos detiene la otra. ¿Ya? Entonces, a esta función lo podemos llamar x2 que depende de y. Está bien. O también x igual a f o g2 de y, ¿no? ¿Ya? Este de acá podemos llamarlo x1 de y. O también x igual a g1 de y, ¿no? Aquí siempre en la segunda variable respecto a la cual vamos a integrar, siempre tiene que ser constante, desde c hasta d. Está bien, de c a d. Es decir, y igual a c hasta y igual a d. ¿Ya? Y en la primera, en los primeros límites, o en los límites de la primera integral, o de la variable respecto a la cual vamos a integrar, tienen que aparecer funciones que dependen de la segunda variable. Ya si integramos respecto a x, aquí tienen que aparecer funciones que dependen respecto a y. ¿Está bien? Entonces, la integral va a ser en este caso de este tipo. Desde g1 de y, o si quieren desde x1 de y, hasta x2 de y, de la función que depende de x, y, diferencial de x en este caso primero, luego diferencial de y. ¿Ok? Y para el otro va a ser desde c hasta d simplemente, ¿no ven? ¿Ya? Y esto también podemos verlo de esta manera, ¿no? Si quieren aquí g1 de y, g2 de y, ¿no ven? Como quieran. ¿Ya? En cambio, para la región del tipo 2, en este caso, la función ya va a ser en la parte de abajo y arriba, y en x ya van a ser constantes. Entonces aquí vamos a dibujar una función de partida y otra función que nos detenga. ¿Ya? Y en la parte izquierda va a ser el valor mínimo. En la parte derecha el valor máximo. Ya, paralelo al eje x siempre. Entonces aquí vamos a salir de la función de abajo hasta arriba. ¿Ya? Entonces va a ir de abajo hacia arriba aquí. Nos fijamos que siempre partimos de una función y nos detiene otra. ¿Ya? Entonces acá, aquí es una función y1 que depende de x y aquí es otra función y2 que depende de x. En cambio acá, para x ya son valores constantes, ¿no ven? Bien, si quieren también podemos denotarlo. Y igual a f1 de x. Tal vez para que no choque con esta misma letra, con f de x y podemos ponerlo h, ¿no ven? h1 de x. Y aquí y h2 de x, ¿no? Bien, en este caso la integral va a ser de esta forma, ¿no? En x va a ser de a a b simplemente constantes. Y aquí va a ser de y1 de x hasta y2 de x, ¿no ven? fxy. Y aquí hemos integrado primero respecto a y, luego respecto a x. Y esto también podemos denotarlo de esta forma, ¿no? Si nosotros queremos. Podemos ponerlo h1 de x hasta h2 de x, ¿no ven? fxy diferencial de y. ¿Está bien? Entonces, fijémonos acá que los límites en la segunda integral siempre
son constantes, ¿no ven? Y los límites en la primera integral siempre son funciones que dependen de la otra variable. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿No? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, un ejemplito. Vamos a inventarnos, a ver. Y luego resolvemos el examen, creo que nos va a dar tiempo. Resolver la integral doble en la región R. Vamos a graficar, a ver, vamos a plantearnos una región. Bueno, este que es el eje X y este de acá el eje Y. Está bien, aquí vamos a tener 1, aquí vamos a tener 2, aquí vamos a tener 1, aquí, ahí. Entonces la región va a ser este de acá. Va a ser eso de verde. L va a ser la región ensalada. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones? De aquí abajo es y igual a 0. Luego esta, la ecuación de esta, ¿qué es? ¿Cuál es la ecuación de esa? Este es x igual a 2, y igual a 0. Y este de acá es y igual a 1, ¿verdad? ¿Cuál es este de aquí, de la izquierda? ¿Cuál es su ecuación de esa recta? ¿Cuáles creen? ¿Cuál es? Vamos, chicos. ¿Cuál es su ecuación? Exacto, y igual a x. ¿No ven? En x igual a 0, aquí tenemos y igual a 0, en x igual a 1, y igual a 1, ¿verdad? Y igual a x, es esa recta. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. 4 funciones inicialmente, ¿no ven? Y igual a x, y igual a 1, y igual a x igual a 2, ¿no ven? Y el menor valor de x igual a 0 también, ¿no? El menor valor de y ya está, y igual a 0. El mayor valor de y también, el mayor valor de x también. Bien, entonces vamos a integrar en esta sección la integral de la función, vamos a poner d f(x, y) 1. ¿Ya?
que coincide justamente con el área de esta figura. Planteemos por los dos caminos, primero respecto a X, luego respecto a Y. O luego primero respecto a Y. Está bien, de izquierda a derecha. Sería de esta función hasta aquí, ¿no ve? De izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos integral. Y en general también coincide con el área cuando... Esto lo vamos a poner como nota nomás. Por el momento eso. La función x, aquí tenemos que ser x que depende de y, ¿no ve? Aquí despejamos x igual a y, ahí está. Aquí ya está x igual a 2, ¿no ve? Siempre partimos de la parte izquierda de esta función y nos detiene la parte derecha de esta función, ¿no ve? Y en y tiene que ser constantes, aquí está de 0 hasta 1. 1, diferencial de x inicialmente, luego diferencial de y. Integramos la integral de 0 a 1. Aquí ponemos x, tenemos que empezar de y hasta 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener de 0 a 1, 2 menos y, diferencial de y. Aquí vamos a tener 2y menos y al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser 2 por 1 menos 0, menos 1 medio, ¿no? Por 1 menos 0. 2 menos 1 medio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 menos 1 medio? 3 medios. 3 medios, ¿ya? Lo hemos obtenido de esta manera. De otra manera, o cambiando de orden. Ahora primero respecto a y. Esto lo vamos a graficar para que podamos entenderlo un poquito mejor también. Que esto es muy importante, ¿no? Y es mejor que lo hagamos más con un poco de detalle. Uno hasta 2 y 1. Bueno, y vamos a graficarlo. Ahí, ya. Ya, bien eso. Entonces, ahora vamos a integrar primero respecto a y. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y es 1, ¿no? Bien. Esto sabemos que es y igual a x y y igual a 1. De 0 hasta 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a plantear la integral en este caso? En y, ¿desde dónde hasta dónde va a ser? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué función partimos? ¿Cuál va a ser el límite inferior para y?
¿Cuáles van a ser los límites de integración? Entonces tenemos que partir en este caso. Fijémonos acá. Partimos de y igual a 0 y nos detiene la recta verde, y igual a x. ¿No ve? La parte de abajo es simplemente una función que es la y igual a 0. ¿No ve? Y nos detiene acá y igual a x. Hasta ahí. Pero mientras continuamos, vamos a seguir partiendo de y igual a 0, pero nos va a detener otra recta, ya también otra función que es y igual a 1, porque esto se va hacia acá, ¿no ve? Y ya no llegamos hasta ahí, simplemente llegamos hasta y igual a 1. Entonces, al hacer primeramente por este orden, por y, se obtiene dos regiones, no solamente uno. Tenemos que dividirlo necesariamente en dos regiones. En este caso, para y vamos a partir de 0 y nos detiene x. Bueno, en la primera región, ¿ve? Y en x va a ser desde 0 hasta 1, porque eso es hasta aquí solamente, ¿ve? En la región 1 el máximo valor de x es 1, ¿ve? El mínimo valor es 0. 1. Diferencial de y, diferencial de x, más. Ahora para la otra región, en x va a ir desde 1 hasta 2, y en y va a ir desde 0 hasta 1. 1 diferencial de y, diferencial de x. Integramos de 0 a 1, aquí vamos a integrar y. Bueno, la integral de 1 respecto a y es y. De 0 a x, diferencial de x. Más la integral de 1 a 2, la integral de 1 es y. Y aquí vamos a integrar de 0 a 1 más 4 diferencial de x. Reemplazamos de 0 a 1, aquí vamos a tener, en lugar de y reemplazamos x, menos 0, vamos a dejarlo ahí más x. 1 a 2, aquí también va a ser simplemente 1, ¿no? Diferencial de x. Bien, integramos x al cuadrado sobre 2, de 0 a 1 más x de 1 a 2, aquí vamos a tener 1 medio, 1 menos 0, ¿no ven? Más 2 menos 1, y esto es 1 medio más 1, y eso da 3 medios, ¿ve? Y claramente obtenemos el mismo resultado, ¿ya? El mismo resultado. Entonces, nota. Cuando integramos una función, bueno, no una función, la función que sea simplemente 1, diferencial de r, aquí respecto a r, es igual al área encerrada por la región R. ¿Ya? Nos dice hallar el área encerrada por esta región, simplemente ponemos 1 y luego ponemos los límites de integración, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Qué dice? Pues vayamos a un ejercicio de un examen pasado. Esto, bueno, en otra hoja, otra página. Examen pasado. Ejercicio 2. Dice lo siguiente: evaluar la integral doble esta integral es de 0 a 1
coseno de x sobre 2 hasta pi cuartos, ¿no? No se metió. 1 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de a. Está bien. Eso de ahí. ¿Ya? ¿Cómo resolvería este ejercicio? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo resolvemos? Los límites, primero está respecto a y o respecto a x. ¿Qué creen? Los límites, primero está respecto a y o respecto a x. O sea, esto sería diferencial de x, diferencial de y, ¿así? Entonces, primero es diferencial de y, ¿no ven? Y luego diferencial de x. ¿No ven? O si quieren de 0 a 1, aquí diferencial de x. De esa manera, ¿no ven? A veces es necesario graficar esta región, ¿ya? Pero en este caso parece que no va a ser necesario, ¿no ve? Porque se puede integrar esto respecto a y. No es necesario cambiar de orden. Cuando necesitamos cambiar de orden, cuando no se puede integrar esto, tenemos que graficar y cambiar de orden, ¿no ve? Esto creo que sí podemos integrarlo. Entonces va a ser de 0 a 1. Aquí respecto a y, como no hay y, simplemente vamos a hacer que aparezca, ¿no ve? Esa variable. Y aquí va a ser de arcoseno de x sobre 2 pi cuartos. Y nos falta integrar todavía respecto a x, ¿no ve? Respecto a x. ¿Está bien? Entonces, reemplazamos.
Reemplazamos esos valores. Así que vamos a tener la integral de 0 a 1. Aquí vamos a tener pi cuartos por 1 sobre 1 menos x al cuadrado menos arcoseno de x medios por 1 sobre 1 menos x al cuadrado, ¿no? Diferencial de x. Ahora, conocemos esas integrales. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la integral de la primera parte? ¿Cuál es la integral? De 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Cuando son de esa forma, son del tipo arco, ¿no ven? ¿Cuál es su integral de eso? Arcoseno, arcoseno. ¿Qué cosa? Coseno, arcoseno, ¿no? Entonces aquí vamos a tener pi cuartos arcseno de x menos, y aquí ¿qué va a ser la integral de esto? ¿Qué es? Es fácil, ¿no ven? Aquí aparece arcoseno, esto es u, y aquí aparece su derivada, ¿no ven? Diferencial de, obviamente si le ponemos un menos acá, ¿no? Y aquí también tendríamos que poner un menos, ¿no ven? Para que simplifique, menos con menos se vuelve más. Entonces eso va a ser u al cuadrado más un medio u al cuadrado arcoseno al cuadrado de x sobre 2, ¿no ven? De 0 a 1. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener pi cuartos arcseno de 1 menos arcseno de 0, ¿ya? Más un cuarto arc cos al cuadrado de 1 menos arc cos al cuadrado de 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto es arcoseno de 1? ¿Cuánto vale arcoseno de 1?
¿Cuánto vale el coseno de 1? Pi medios, ¿no ve? Seno de pi medios es 1. Y el coseno de 0, ¿seno de qué es 0? 0, ¿no? Más un cuarto aquí. El coseno de 1 en este caso, ¿qué es? ¿Coseno de qué valor da 1? De 0, ¿no? De 0 al cuadrado menos aquí. Y el coseno de pi medios da 1, ¿no? Pi medios al cuadrado. Entonces esto va a ser pi octavos más un cuarto menos pi al cuadrado cuartos. Esto sería pi octavos menos pi al cuadrado sobre 16. Lo verifican. Tendríamos eso, ¿no? Si todo está correcto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece? ¿Es complicado? Bien. Entonces tendríamos esa solución.